Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en este programa Jóvenes en Acción. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Es un placer para mí poder saludarles, poder desear que Dios les bendiga. Y muchas gracias por estar con nosotros en este pequeño programa donde cada día aprenderemos más acerca de Dios, más acerca de su palabra. ¿Y qué es lo que Dios espera de nosotros? Hablando acerca de las 28 creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que bienvenidos, quédense con nosotros y especialmente quiero darles una bienvenida a nuestros acompañantes, a nuestros invitados especiales. Marta, muchas gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes. Sadrach, por este lado también. Abyadé de este lado y nuestro amigo Saúl. Sean muy bienvenidos, chicos, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Y para comenzar en este programa vamos a hablar sobre el primer tema la primera creencia de la Iglesia Adventista, que es la palabra de Dios. Y es que de la palabra de Dios podemos decir tantas cosas, hay mucho que hablar, nos podemos extender hablando sobre ella, podemos aprender mucho de ella. Y sin lugar a duda, la palabra de Dios es el medio que el Señor utiliza para que nosotros podamos llegar a Él, para que podamos comprender de Él, para que podamos saber cuál es su voluntad, para poder conocer más acerca de ese Dios en quien nosotros creemos. Así que les invito para que juntos vayamos y aprendamos acerca de la palabra de Dios en esta tarde. Muchas veces he escuchado o muchas veces me han dicho a mí, muchachos, no sé ustedes, pero me han preguntado, ¿y la Biblia quién la escribió? ¿O puede ser confiable la Biblia? ¿Se puede creer en la Biblia? ¿Se puede confiar en lo que dice en la Biblia? Muchos creen que la Biblia, pues como fue escrita por simples hombres para ellos, piensan que tal vez la Biblia no es creíble, piensan que solamente son fábulas. Por ahí de repente he visto documentales donde a la Biblia, como que a la palabra de Dios, como que no le dan el mérito o como que no la toman en serio, la toman como un libro más, como cualquier libro de una biblioteca, pero no creen que realmente la Biblia tenga algo de Dios, no creen que venga algo de parte de Dios. Entonces, al saber esto, Marta, ¿realmente la palabra de Dios fue solamente ideas, solamente se le ocurrió a hombres? ¿Es palabra de hombre la escritura, la Biblia? Pues fíjate, como tú comentabas, a mí también me ha pasado de que me han preguntado que pues sabemos que la palabra de Dios fue escrita por hombres, pero como dices tú, ¿quién fue? Y en 2 de Timoteo 3:16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pues como dice la palabra de Dios, nosotros como humanos, Dios encomendó a ciertas personas, pero quien fue la idea, la inspiración, fue de Dios. Dios Amén. Es el que puso en la mente de cada persona que utilizó lo que quería que nosotros aprendiéramos en algún futuro, para así poder nosotros, o sea, en la actualidad ya, saber qué es lo que Dios quería decirnos. Así es, sin duda alguna, Dios llamó a hombres que estuvieron dispuestos a recibir de Dios la instrucción para poder compartirla a cada una de las personas que iban a escuchar o iban a aprender, que iban a leer en algún momento la Biblia, así como nosotros lo hacemos hoy en día con toda libertad. Y no es verdad que la Biblia es simplemente idea humana, porque no es que a un hombre se le creó una idea y dijo yo creo esto y lo escribió a mano, no, sino que, como dices tú, fue inspiración de Dios. Dios fue quien inspiró en ellos su mente. También un texto muy, muy importante que yo encuentro es en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, dice allí 20 y 21, pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura
es interpretación privada. Es decir, no es interpretación del hombre, no es que el hombre lo creó, se lo imaginó, lo formuló y lo escribió, no, sino que dice el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, no que la gente diga, o que la gente que estudia sobre la Biblia y quiere aprender todo sobre Dios, que especulan o dicen que la Biblia es escrita humana o origen humano, no es real, ¿sí? No es por parte del hombre, sino que es Dios quien inspiró a hombres para comunicarle al ser humano cuál es su voluntad, para revelarse a sí mismo delante de cada uno de nosotros. Es muy cierta tu respuesta, Marta, muchas gracias. Entonces, cuando nosotros estudiamos nuestra Biblia, cuando nosotros leemos la Biblia, ahí nosotros podemos ver revelado el amor de Dios, podemos ver revelado su carácter, podemos ver revelado cuál es la obra que el Señor realiza en la historia de este mundo. Por lo tanto, en la Biblia, Abyadé, en la Biblia, ¿de qué manera se revela a ese Dios? ¿Cómo Dios se revela a través de la Biblia? Por supuesto, para esto les voy a leer Salmos 19:1 y dice así: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuán maravilloso es este versículo, porque nos dice que, aunque no menciona tal vez la palabra en sí, amor, nos dice que Dios en su maravilloso amor creó este mundo, creó los cielos, creó la tierra, nos creó a nosotros y especialmente creó todo este mundo para nosotros, lo creó tan especial para que nosotros podamos estar en él. Amén, sin duda alguna, es muy cierto también lo que dice Abyadé. Nosotros podemos mirar al cielo, podemos ver la naturaleza, podemos ver todo lo que el Señor creó con su simple palabra, el poder de su palabra dijo, se ha hecho y fue hecho al momento en el que el Señor habló. Entonces, cuando nosotros estudiamos la naturaleza, cuando nosotros volteamos a ver todo lo creado, el universo, lo creado en la tierra, podemos decir, realmente hay un Dios fuerte y un Dios poderoso que se revela a través de la naturaleza, que se revela a través de la palabra de Dios. Porque si nosotros estudiamos Génesis capítulo 1, allí podemos nosotros encontrar cómo Dios dijo, hágase la luz, y fue hecha la luz. Háganse los animales de la tierra, y se hicieron los animales de la tierra. Entonces es Dios que por medio de la naturaleza misma, por medio de lo creado, de lo que podemos ver, Dios se revela a cada uno de nosotros. Saúl, ¿de qué manera Dios se revela a través de la Biblia? En Salmo 103:13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. En este versículo nos dice que Dios se revela a través de la Biblia como un padre, como el amor que un padre tiene a su hijo, pues así se muestra Dios. Así es, sin duda alguna, Dios se revela a través de la relación o de los vínculos familiares, ¿sí? Ese amor, esa bondad, esa misericordia que nosotros podemos ver en las familias, y lo podemos ver en reuniones familiares. Ustedes mismos lo han podido comprobar cuando la familia se reúne, los primos, con los tíos, con las tías, con toda la familia reunida, y lo podemos notar en Año Nuevo, lo podemos ver en las fiestas navideñas, y cómo el amor, cómo la bondad, la misericordia que hay en una familia entre ellos mismos. Dios de esa manera dice, este amor es el amor que yo tengo hacia mis hijos, de esta manera soy yo, porque Dios es ¿qué cosa? Dios es amor. Así es, sin duda alguna, es muy cierto, Saúl, muchas gracias. Y cuando nosotros leemos en el libro de las 28 creencias, no hay estas revelaciones, tanto como lo creado, como lo que podemos ver nosotros con nuestros ojos, como la relación entre una familia o el amor de una familia, lo muestra como una revelación general. Dios se revela de esa manera a cada uno de sus hijos, pero hay otra manera también en la que Dios se revela. Marta, ¿cómo se revela Dios? Además de la naturaleza, además de la familia, además de la relación entre un padre y un hijo, ¿cómo se revela Dios? Pues
hay otro tipo de revelación, la revelación especial. Así es. Y en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así como mencionaban ellos, existe lo que podemos ver, lo que Dios ha hecho para nosotros, pero también existe en lo que debemos creer, en lo que realmente Dios nos dejó. Por ejemplo, la Biblia Dios nos la dejó, pero también depende de nosotros creer en eso. Sería como lo especial, el que tú te comprometas, el que tú sepas eso. Así es algo importante lo que dices, mencionar el creer en Dios, creer en que Él se revela a través de la palabra, saber, tener la certeza de que Dios es quien nos habla a través de ella. Siempre es muy importante el creer en Dios, creer en su palabra. Por eso es muy importante que la palabra de Dios la utilicemos, la escudriñemos, la volvamos parte de nuestra vida especial. Cada día tomar un tiempo para meditar en ella y conocer a ese Dios, o ver a Dios revelado a través de su palabra. Es muy, muy cierto, Marta. Sadrach, ¿cómo Dios se revela a través de las Escrituras, a través de la palabra? Bueno, también para comentar y ampliar un poquito más este tema, también tengo un versículo que se encuentra en Efesios, y en Efesios 4 del 19 al 21 dice: estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo? Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué podemos entender por estos versículos? Que Dios nos dejó su palabra para que nosotros creamos, porque por eso nos dejó varias enseñanzas en las cuales podemos aprender en parábolas, ya metiéndonos más en las Escrituras. Por eso es que Dios las dejó aquí, por eso es algo de la revelación especial. Así es. Así es, sin duda alguna. Algo que mencionaba importantísimo allí en Efesios es acerca de la verdad que hay en Jesús. Nosotros, al ver a Jesús, la mayor revelación de Dios, del amor de Dios, de quién es Dios, es Jesús. Si nosotros vamos a Jesús, buscamos a Jesús, tratamos de comprender más de Él, tratamos de saber más de la obra que realizó, saber más acerca de la obra que está realizando hoy en día a favor de nosotros, nosotros podemos llegar a comprender, a conocer y a ver quién es Dios. Cuando uno de los discípulos de Jesús se acercó y le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor Jesús le dijo: tanto tiempo he estado entre ustedes y me dices, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, por medio de Jesús, de Cristo Jesús, es que nosotros podemos llegar a conocer, podemos llegar a ver a ese Dios maravilloso en el cual nosotros creemos. Porque el mismo Jesús dijo que por medio de las Escrituras, escudriñad las Escrituras, porque en ella creéis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Dónde podemos encontrar a Jesús? ¿A través de qué cosa? A través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios. Allí es donde nosotros podemos ver a Jesús y de igual manera llegar a conocer a nuestro Padre Celestial. Esa es la revelación, como decías bien, Marta, la revelación especial. Jesús revelándonos quién es el Padre, quién es ese Dios maravilloso, ese Dios de amor. Así que tanto nosotros como nuestros amigos y hermanos que nos están viendo, queremos nosotros conocer a Dios, queremos nosotros saber quién es Dios, cuál es su carácter, cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Vayamos a Jesús, conozcamos a Jesús. Por medio de la palabra nosotros podemos llegar a ese conocimiento, nosotros podemos llegar a comprender del grande amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es el enfoque de las Escrituras? Si ya mencionamos
hablamos acerca de que el Señor se revela a través de las Escrituras y lo podemos ver revelado en la vida de Jesús. ¿Cuál es el enfoque de las Escrituras? Pues más que nada el enfoque de las Escrituras, pues como sabemos es Cristo Jesús. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Pues en la Biblia hay 66 libros, los cuales fueron escritos por algunos personajes que conocemos, David, Salomón, en los cuales cómo fue Dios, cómo inspiró a ellos. Algunos escriben su testimonio, qué fue lo que vivieron, qué fue lo que hizo Dios para que ellos pudieran escribir ese versículo, cuestan su propio testimonio. Otro tipo de personas, Dios les dio el conocimiento para que así se juntara todo y nos llevara a Cristo Jesús, las Escrituras. Así, cada versículo, es por eso que, pues, todos los libros nos llevan a Jesús, los versículos, para que lo podamos entender a Él. Así es muy cierto. También lo que dices, lo que mencionas, Sadrach, si nosotros estudiamos nuestra Biblia, si nosotros escudriñamos la Biblia, la palabra de Dios, podemos ver que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el centro o el enfoque de toda la Escritura es Cristo Jesús, porque es por medio de Jesús que nosotros podemos llegar al Padre. Jesús es la conexión entre la tierra y el cielo, ¿sí? Es el puente, es la escalera que nos conecta con el cielo, que nos conecta con nuestro Padre Celestial. Él vino a reconciliarnos con el Padre. Entonces nosotros, a través de la Escritura, nosotros podemos ver a Jesús, podemos comprender a Jesús, conocer a Jesús, tener una comunión como la que tuvo Enoc. Ya ven, recuerdan la historia de Enoc. Enoc no murió, Enoc fue al cielo vivo, no conoció la muerte. ¿Por qué? Porque la relación que había entre Dios y Enoc era muy especial, ¿sí? Era parte de su vida. Entonces nosotros también, al estudiar la Biblia, al meditar en ella, nosotros nos conectamos con nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador Jesús, y Él nos conecta y nos lleva hacia nuestro Padre Celestial. Toda la Escritura, el enfoque es nuestro Señor Jesús. Si sacamos a Jesús de las Escrituras, solamente tendremos muchas historias trágicas, muchas historias difíciles de comprender, mucha tragedia, mucha violencia, pero ponemos a Jesús, ponemos su amor, ponemos su misericordia, y es Jesús quien le da sentido a toda la Escritura que nosotros hoy tenemos en nuestras manos. Así que muy cierto también lo que menciona Sadrach. Entonces, si es Jesús, si es Dios quien inspiró la Biblia, porque ponen en tela de juicio la autoridad de la Biblia. ¿Será que la Biblia tiene autoridad? ¿Sí? ¿Tendrá alguna autoridad la palabra de Dios? Pues nosotros como adventistas tomamos la Escritura o la palabra de Dios en asuntos de fe, en asuntos de conducta. Entonces, mucha gente se pregunta cuál es el origen de la Biblia, cuál es el origen de las Escrituras. La llamamos o la mencionamos como las Santas Escrituras, como las Sagradas Escrituras, como la palabra de Dios. Pero, Abjadé, ¿cuál es el origen de las Escrituras? ¿Dónde está el origen de la palabra de Dios? Claro, para esto voy a leer Miqueas 1:1 y dice así: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam. Esto nos quiere decir que en el escritor no está el origen, sino en quien lo revela. Por lo tanto, el origen de las Escrituras se encuentra en Jehová. Claro que sí, es muy cierto, muy cierto lo que dices, Abjadé, lo que mencionas. Algo que me llamó la atención que comentaste es esa parte de que el origen no está en el escritor, no está en el que escribe, porque si el origen estuviese en la persona que escribió, pues entonces lo que comentamos al principio de que si eran ideas humanas o ideas de hombres, lo estaríamos afirmando nosotros mismos respondiendo a esta pregunta. Pero como no, el origen no está en el que escribe, en el escritor, sino en quien le revela, como bien mencionabas, en quien revela esa escritura, en quien revela la palabra al escritor. Por lo tanto, las escrituras nosotros lo vemos, y los escritores mismos, ellos mismos cuando escriben,
comentan que realmente la revelación proviene del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es quien les revela a ellos por medio a las escrituras a ellos, y ellos por medio de esa inspiración es que ellos escriben. Por lo tanto, es muy cierto cuando dices que la escritura realmente no está en el origen del humano, no está en el ser humano, sino realmente tiene un origen divino, que es Jehová, que es Dios, que a través de su Santo Espíritu nos revela a nosotros su palabra, nos revela su voluntad. Fue escrita por más de 40 pares de manos en un alrededor de un periodo de más de 1500 años, y es Dios el origen de la escritura, el origen de la palabra se encuentra en Dios. Por lo tanto, decir o poner en tela de juicio la autoridad de la Biblia es como si pusiéramos en tela de juicio la autoridad de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces no podemos poner en tela de juicio la autoridad de la palabra de Dios. Por lo tanto, su origen de la escritura está en Dios mismo, está en nuestro Señor Dios. Por eso es que la palabra de Dios es segura, es confiable, podemos confiar en ella, podemos aprender de ella, podemos hacerla parte de nuestra vida, y que la escritura sea con nosotros, sea en nosotros mismos, ¿sí? ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? A medida que nosotros dediquemos tiempo suficiente para estar escudriñando y estudiando la palabra de Dios, con el fin de conocer a ese Dios maravilloso que se nos revela a través de la escritura. Muchas gracias, Aviade, muy buen apunte, muy buen aporte lo que comentaba sobre esta pregunta, porque es algo que ponen mucho en tela de juicio, y que otras personas que tal vez no conocen tanto, pues por allí tal vez no lo crean, o lo crean de diferente manera a como nosotros como adventistas creemos en la palabra de nuestro Dios. Entonces, si decimos, Saúl, si decimos que Dios fue quien inspiró a través de su Santo Espíritu la escritura a hombres de Dios, las palabras que estos hombres utilizaron ¿también fueron inspiración de Dios? Pues no, lo que Dios les inspiró, pues se pasó al lenguaje humano, o sea, de nosotros, para que las pudiéramos entender, pero que todavía fuera la palabra de Dios. Así es, claro que sí, Saúl, es muy cierto. Dios reveló la palabra, pero los hombres fue revelada a ellos, y ellos les escribieron con sus imperfecciones, les escribieron en un lenguaje en el que la audiencia que fuera a escucharlo o que fuera a leerlo pudiese comprenderlo, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, un pastor no va a hablar de la misma manera a como le habla a un grupo de pastores en una clase, a como le hablaría a una iglesia como nuestra iglesia, porque tal vez no lleguemos a comprender los conceptos que ellos manejan, porque tal vez han tenido una preparación académica un poco más alta que la de nosotros, y entonces no pueden utilizar el mismo lenguaje o los mismos conceptos que con nosotros, porque tal vez no llegaríamos a entenderlo, ¿sí? Si recuerdan la historia de Moisés, cuando Dios lo llamó para que fuera a Faraón, en Éxodo capítulo 7 podemos encontrar esta historia, cuando Dios llama a Moisés para que vaya con Faraón, para que libere el pueblo de la esclavitud de Egipto. Lo que Moisés alegaba era de que él no sabía hablar. Señor, yo no sé hablar, ¿sí? Y el Señor le dijo, bueno, él llamó a su hermano Aarón y le dijo, vas a ir con tu hermano Aarón, tú vas a revelarle a Aarón las palabras mías. Y entonces Aarón, con sus palabras, revelaba lo que Dios le había dicho a ellos, a Faraón. De la misma manera, Dios reveló a santos hombres, a hombres que estuvieron dispuestos a aceptar la revelación, a aceptar la palabra de Dios. Ellos la recibieron y ellos la transmitieron en su propio idioma, en sus propias palabras, de manera que todos podamos entender y comprender la palabra de Dios. Por eso es que muchas veces por allí tienen un concepto muy distinto o muy raro de Dios, porque piensan algunas cosas que fueron escritas y dicen, es que la Biblia se contradice a sí misma. No.
No es que la Biblia se contradiga, la Biblia se explica a sí misma, ¿sí? Pero muchas veces por el lenguaje, por la cultura en la cual se encontraban, ellos por el tiempo en el que se encontraban también, por la situación en la que se encontraban, era la manera en que ellos escribían, pero no deja de ser, como bien mencionaba Saúl, no deja de ser palabra de Dios, no deja de ser confiable para nosotros la palabra de Dios. Muchas gracias, Saúl, es muy cierto. Entonces, si nosotros decimos que el Señor Jesús es el enfoque de la Escritura, si nosotros decimos que busquemos a Jesús en la palabra para que poder llegar al Padre, Sadrach, ¿cuál es la relación entre la Escritura y Jesús? ¿Qué relación hay entre Jesús y la Escritura? Claro que sí, para esta pregunta traigo un versículo muy interesante que se encuentra en Mateo 4, versículo 3, y dice: se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es. En el versículo 7 también podemos encontrar que dice: Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Continuando en el 8 dice: otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. Entonces, lo que podemos entender es que Cristo Jesús es la Escritura. Por eso es que cada versículo, cada capítulo, cada libro que estudiemos nos va a llevar a Él, porque básicamente las Escrituras, y es por Él que fueron hechas las Escrituras. Así es, claro, algo que mencionaba muy bien al mencionar esta parte de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y nosotros podemos en los evangelios ver el ministerio que el Señor Jesús realizó cuando estuvo aquí en la tierra, en todo lugar donde el Señor estuvo, siempre compartió la palabra de Dios. ¿Sí? El Señor no vino a cambiar nada, el Señor no vino a hablar de su propia palabra. Bueno, el Señor Jesús vino a traer la palabra de Dios, ¿sí? En todo su ministerio recalcó o resaltó la autoridad de la Escritura con como mencionabas, escrito está. Un escrito está. Nosotros en nuestra vida también, cuando se nos pida razón de por qué creemos en esto, por qué creemos en esto otro, siempre debemos de responder con un escrito está. Siempre, porque nosotros creemos, lo que nosotros creemos está basado en la Escritura, en la palabra de Dios, en lo que está escrito, en lo que Dios reveló por medio de su Santo Espíritu. Por eso es que es tan importante que nosotros la palabra de Dios la hagamos parte de nuestra vida, nosotros tomemos tiempo para meditar en ella, para que así de esa manera estemos preparados y listos para compartir con otros de lo que nosotros creemos sobre la Biblia, lo que nosotros creemos sobre la palabra, lo que nosotros creemos acerca de nuestro Dios maravilloso. Entonces, cuán importante es para nuestra vida como adolescentes, como jóvenes, como adultos también, no solamente como jóvenes y adolescentes, sino para cada uno de los que creemos en Dios, cuán importante es la palabra, la Escritura, tomar tiempo para meditar en ella, para estar en comunión con nuestro Señor Jesús, para conectarnos con nuestro Padre Celestial en el cielo a través de Jesús, ¿sí? Jesús mismo nos vino a enseñar la autoridad de las Escrituras. Podemos creer en ellas, podemos confiar en ellas. Por lo tanto, como mencionabas muy bien, el Señor Jesús, Él mismo era la Escritura, ¿sí? Él mismo, porque la Escritura revela a ese Jesús en quien nosotros creemos, ese Jesús maravilloso que vino a morir por nosotros para que tengamos esperanza de salvación cada uno de nosotros, ¿sí? Muchas gracias, Sadrach. Y para terminar, quiero hacer una pregunta personal para cada uno de ustedes. Así que no sé quién vaya a tomar la palabra primero, pero allí va. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, cuando tomamos tiempo para meditar en la palabra de Dios, ¿qué quiere decirnos Dios? ¿O qué quiere decirte Dios a ti hoy a través de la Escritura? Bueno, pues yo quiero tomar esta pregunta y quiero
Yo quiero creer que desde mi punto de vista lo que quiere que Dios creamos a través de las Escrituras es dar ese mensaje de salvación para que podamos compartir con toda persona, ir a predicar, ir a ser discípulos también, como dice. Entonces, lo que yo creo es que Dios quiere que vayamos y que nos hagamos pescadores de hombres para traer mucha más gente a Él, y así Él ya pueda venir más pronto por nosotros, ¿verdad? Amén, claro que sí, muy bien. Muchas gracias, Sadrach. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre esta pregunta? ¿Puedes volver a repetir la pregunta? Sí, que cuando nosotros estudiamos la Biblia, o cuando tú estudias la Biblia, Abiadé, ¿qué quiere decirte Dios a través de ella? ¿Cuál es el mensaje de Dios para ti a través de la Biblia? Yo creo que Jesús quiere que todos nosotros obtengamos la vida eterna y para ello nosotros deberíamos de ir hacia Jesús. Amén, claro que sí, es cierto. Es muy cierto lo que dices, Abiadé. El deseo de nuestro Dios, el deseo del Señor Jesús es salvarnos, ¿sí? Que todos puedan venir a Jesús y puedan encontrar la salvación, porque la salvación solamente está en Él, está en Jesús. Muchas gracias, Abiadé, muchas gracias. Saúl, cuando tú lees tu Biblia, ¿qué quiere decirte Dios a través de ella? Lo que Dios nos quiere decir es su interés por la salvación humana. Claro que sí, sin duda alguna, Saúl, el deseo de Dios, como lo mencionábamos hace unos momentos, es salvarnos. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros encontramos ese anhelo, ese deseo que hay en Dios de salvarnos a cada uno de nosotros. Aún a pesar de la corta edad que puedan tener, Dios está muy interesado en ustedes. Dios los ama, Saúl, Abiadé, Marta, Sadrach. El interés que hay en Dios por salvarlos es algo que muchas veces no lo podemos siquiera imaginar, o tal vez muchas veces ni lo pensamos, pero realmente Dios está muy interesado en su salvación, en su vida, y eso siempre ténganlo en mente. Sí. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, yo quiero comentar, así como Dios quiere salvarnos, quiere que vayamos con Él, tenemos que entregarnos. Yo creo que hay que entregarnos a Él primero, para así nosotros, cuando ya estemos listos, preparados para Él, poder ir al reino de los cielos con Él. Claro que sí, entregarnos a Dios, entregar nuestra vida al Señor Jesús, y que pues en su afán y en su deseo de salvarnos, nosotros vamos a Él. Él sin duda alguna nos va a recibir con los brazos abiertos, con los brazos llenos de amor. En sus brazos nos sostendrá y nos mantendrá firmes hasta cuando Él venga en gloria y majestad. Yo cuando he estudiado mi Biblia, yo veo a un Dios que me ama, a un Dios que aún a pesar de que tal vez nos equivoquemos, tal vez erremos, tal vez tomemos malas decisiones, Él siempre está allí. Él siempre está dispuesto a perdonarnos, Él siempre está dispuesto a darnos de su amor y pues, como mencionaban bien ustedes, dispuesto a salvarnos. Y a nuestros amigos y hermanos, este es el mensaje de Dios para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Él nos ama. Es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, es un Dios que se revela a través de las Escrituras, es un Dios que desea salvarnos, que desea salvar a sus hijos, salvar a su creación, porque somos obra de sus manos, somos creación suya. Entonces nos ama tanto que no importa cuántas veces hayamos errado, Él siempre está dispuesto a perdonarnos, a levantarnos, para prepararnos para su pronta venida en las nubes de los cielos. La palabra de Dios, la Escritura, la Biblia, creemos en ella porque es de origen divino, porque es revelación divina y porque Dios se revela y se muestra a través de ella, ¿sí? Podemos confiar en ella, podemos creer en ella. Por lo tanto, estimados hermanos, la invitación de nosotros, los adolescentes que nos acompañan, la invitación por parte mía es que tomemos la palabra de Dios como parte de nuestra vida, que nosotros la escudriñemos, que la estudiemos para llegar a un conocimiento más pleno y cabal acerca de ese Dios maravilloso en quien nosotros creemos y a quien nosotros servimos. Muchas gracias, Sadrach, muchas gracias, Marta, Abiadé, Saúl. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir cada una de sus ideas. Y a nuestros amigos y a nuestros hermanos
muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Esperamos que haya sido de su agrado, esperamos que hayamos comprendido un poco más acerca de este tema y que pues podamos nosotros cada uno de los consejos llevarlo a nuestra vida diaria. Así que muchas gracias por estar con nosotros, los esperamos en el siguiente programa, espero que nos puedan acompañar y juntos conocer más acerca de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.